Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes. Hoy me gozo de traer la palabra nuevamente. Quiero hablarles en esta mañana en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Y voy a hablar sobre lo que Dios puede hacer por sus ovejas. Nosotros decimos, la obra es de Dios, la iglesia es de Dios, nosotros somos de Dios. Y es la verdad, porque Dios es el dueño. Jesucristo es el buen pastor. Cristo fue el que murió por nosotros. Por eso Dios está contra aquellos que se enseñorean de las ovejas, que se hacen dueños de las iglesias, de los concilios y de los cristianos, que los manejan como ellos quieren, que los hacen como ellos quieren y que toman decisiones sobre ellos como ellos piensan, dejando a Dios de lado. Lo que voy a hablar está en el versículo 11 en adelante del capítulo 34. Y aquí comienza Dios a decir lo que Él hará por su pueblo. Los hombres fallan, los pastores fallamos, los líderes fallamos. Y hay una gran cantidad de hombres que están al frente de iglesias, de concilios, que fallan. Pero Dios no falla. La mala conducta de algunos hombres que debieran ser ejemplo, que debieran hacer la voluntad de Dios, no impide que Dios siga pastoreando sus ovejas. Dios quiere usar a los hombres, nos quiere usar a nosotros como pastores para pastorear el rebaño, para hacer Dios con su pueblo a través de los hombres todo lo que Él desea hacer. Pero en ocasiones, como ya se nota en este capítulo 34, los pastores fallamos. Hay errores y hay horrores. Hay malos manejos de lo que es la obra de Dios. Se desenfoca el hombre de Dios, se equivoca el hombre de Dios, falla el hombre de Dios, y sobre quien recaen todas las consecuencias es sobre el rebaño del Señor. No debiera ser así. Debiera ser que las consecuencias recaigan sobre el que ha fallado. Pero lamentablemente, a las equivocaciones nuestras, las fallas y errores y malas decisiones de los que estamos al frente como pastores y los que están al frente como líderes de un concilio, las consecuencias recaen sobre las ovejas del Señor. Y aquí hay un reclamo. Esta profecía es una profecía contra los pastores de Israel que fallaron en su pastorado, fallaron en atender las ovejas, fallaron en alimentar el rebaño, fallaron en proteger, en sanar, en buscar la perdida. Más bien, abusaron de la oveja perdida, maltrataron la oveja perdida. Las ovejas sufrían por causa de los pastores. Por eso Dios escribe aquí contra ellos, porque no las apacentaron como Dios les dijo. Y no voy a hablar tanto sobre los males. Ahí lo encontramos del versículo 1 al verso 10 del capítulo 34, todos los males, y tal vez en otra ocasión hablaremos de los males del pastor. Porque está escrito, aquí está la denuncia. No podemos tapar con un dedo, con la mano, los errores de pastores y líderes de las iglesias, de cualquier concilio. Aquí está, denunciado en la palabra de Dios. Dios no tapa el mal, no tapa el pecado, no tapa la mala conducta. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Es proteger su rebaño. ¿A quién quiere usar?
a los pastores. Pero como los pastores fallamos, Dios sigue siendo el pastor del rebaño, el gran pastor de los pastores, y el gran pastor de las ovejas se llama Jesús de Nazaret. A Él sea toda la gloria. Veamos lo que dice aquí, comenzando el versículo 11. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo, como ellos no lo hicieron, yo mismo iré a buscar las ovejas. La palabra de Dios dice que Jesús dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, ovejas del Señor, ¿a quién le interesamos más? De quien somos mayor importancia es de Dios. Se supone que los que Dios pone al frente se preocupen por nosotros, pero si ellos no lo hacen, ahí está el Señor. Él nos ama, a Él le importamos. Y aquí dice Dios: yo las voy a buscar yo mismo, ya no enviaré a nadie más, yo mismo las voy a buscar, yo mismo las voy a recoger. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27: ellas oirán mi voz, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Jesús es el buen pastor y Él dijo: mi vida doy por las ovejas. Veamos otro punto en el versículo 12. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas? Así recogeré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado, en el día de la oscuridad. Esto no hubiese sido así si los pastores hubieran atendido a las ovejas. Pero como los pastores se interesaron solamente en intereses materiales, en económicos, se preocuparon por su vientre, se preocuparon por ellos estar bien, desatendieron el rebaño, vinieron los ladrones, se robaron las ovejas fueron esparcidas, fueron ahuyentadas, y hoy se va mucha gente de las iglesias porque no hay protección, porque no hay alimento, no hay cuidado, no se ve un mayor interés de parte de los pastores hacia las ovejas. Ellas se sienten desprotegidas. Por eso dice el Señor: yo mismo las buscaré, yo mismo las voy a recoger, las voy a traer al rebaño. Así reconoce, dice, mis ovejas, y las libraré de los lugares en que ellas fueron esparcidas. Las voy a recoger y las voy a traer. Lo que Jesús dijo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. No solamente las va a buscar, las va a librar, las va a recoger, pero ahora dice: las voy a apacentar. Por eso el salmista habla de que Jehová es su pastor y en lugares de delicados pastos lo hace descansar. Dice: junto a corrientes de aguas. Él habla de que Dios le da el alimento, que Él lo apacenta, que Él lo protege y que Él le da el reposo. Porque cuando los hombres nos fallan, o cuando el hombre le falla a usted, amado hermano, amada oveja del Señor, debe saber en esta hora que Dios no lo desampara. No se decepcione al grado de que se vaya a olvidar de que Dios es su pastor. Puede decepcionarse de los hombres, porque los hombres son nuestro ejemplo, nuestra inspiración. Pero cuando ellos se olvidan de cuáles son sus deberes ante Dios y se preocupan por ellos, por intereses personales, de dinero, de poder, de fama, de política, hasta política en las iglesias, allí está el Señor. Por eso no debemos poner nuestros ojos para perdernos
en los hombres. Debemos poner nuestros ojos para aprender lo bueno de ellos. Pero cuando ellos fallan, no se decepciona al grado que se vaya a perder. Ahora sabe que no se puede confiar en esa persona, pero puede confiar en su buen pastor, en el Señor Jesús. Él todavía cuida de usted. Si el que Dios puso al frente falla, Dios no le fallará. Acuda al Señor. No deje el evangelio. No abandone a Jesús por causa de las fallas del que Dios puso a pastorear esa iglesia. No abandone al Señor. No deje al Señor Jesús por nada. Siga sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Sabemos que estas profecías se refieren a la nación de Israel. Fallaron los líderes que Dios puso al frente. Fallaron los reyes que Dios puso al frente. Fallaron los sacerdotes, los jueces. Todos los que Dios puso al frente le fallaron a la nación. Había buenos reyes, hubo buenos jueces, hubo buenos profetas, buenos hombres de Dios. Pero en la mayoría de los casos había malos profetas, malos jueces, malos reyes, malos gobernantes. Y en todo esto las consecuencias eran para la nación de Israel, que habían puesto sus ojos en esos hombres que estaban para cuidar, para proteger. Pero no lo hicieron, se alimentaron ellos mismos, se preocuparon ellos mismos. Por eso dice Dios: yo los voy a apacentar en buenos pastos, en buenos apriscos, sobre los montes de Israel, y van a dormir, a descansar en un buen redil. Es que el Señor nos ofrece el buen descanso. Por eso dije ahorita, y lo vuelvo a repetir, aunque nosotros como hombres fallemos en nuestra misión, Dios no fallará. Él nos ofrece el reposo. Él nos ofrece el refugio seguro. En sus manos estamos seguros. Él nos ofrece el alimento de la palabra. Cuando no haya nadie, siempre habrá alguien. Pero si usted siente que no hay nadie que le brinde esta seguridad, hay uno todavía que no falla, se llama Jesús. Él nos está diciendo aquí lo que puede hacer por las ovejas. Y dice que las va a apacentar en buenos pastos, que las va a llevar a buenos apriscos, que las va a llevar a descansar. Ahí dormirán, dice, en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Dios sabe proveer seguridad, sabe proveer alimento, agua fresca, sabe proveer el buen refugio para que la gente se sienta segura. Debiera ser, amados hermanos, que las ovejas del Señor sientan seguridad en su pastor, sientan seguridad en el templo con la congregación, en el redil del Señor, sientan seguridad. Pero si sucediera como en el caso de la nación de Israel, no importa, todavía Dios nos ofrece, nos brinda esta seguridad, este reposo, este cuidado que ofrece el Señor para la nación de Israel. Voy a hablarles sobre una cosa más que Dios puede hacer. En el versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Así que lo que vemos en este versículo 15 es que el Señor ofrece
un reposo seguro. Y dice, yo mismo, dice el Señor, la apacentaré. Porque cuando ya nosotros no servimos, entonces Dios se encarga directamente de su pueblo. Hay casos donde la gente se decepciona de las personas y tienen que depender absolutamente de Dios para no caer, para no desmayar. Ya no sienten que la persona que está al frente les provee ningún tipo de ayuda y ahora ellos tienen que acudir al Señor. Y eso es lo que yo quiero decirles en esta hora, porque hay muchos malos testimonios, muchas habladurías, hay unas que son ciertas, otras que son solo calumnias o inventos de las personas o excusas para algunos que no quieren servir al Señor. Pero en muchos casos tienen razón. Hay pastores que hacen daño, que maltratan, que roban, que abusan, que hacen cosas malas con el pueblo de Dios. Pero por eso dice aquí, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Él mismo se encarga. Por eso vuelvo a decir lo que dije al principio y con esto concluyo. La obra es de Dios. La iglesia es de Dios. Jesús es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador. Y así tiene que quedar. Así tiene que quedar establecido, para que en Él pongamos nuestra confianza, en Él pongamos nuestra fe, en Él descansemos, y que la decepción de los hombres, o que tengamos de los hombres, o por causa de los hombres, no nos lleve al desaliento o al descarrío, porque puede suceder así, que nos volvamos incrédulos, que perdamos la confianza y la fe en el Señor. Debemos seguir confiando en Dios. Los hombres fallan, pastores fallan, los líderes fallan, pero Jesús no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Él sea toda la gloria, al buen pastor sea toda la alabanza y toda la gloria. Amado hermano, ya sabe, en este breve resumen, un poco le he dicho de lo mucho que Dios puede hacer por usted, oveja del Señor. Siga dando frutos, siga sirviendo al Señor y ponga su mirada en Jesús. Él no falla. Dios les bendiga mucho.